Hola a todos, les saluda Miguel Ángel, el profesor de Tecnogen. Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar con lo que es Microsoft Windows Fundamentos 1. Bien, vamos a empezar con lo que llamamos la historia de Microsoft Windows. Bueno, en este caso la historia de Windows. ¿Por qué les hago hincapié en lo que es Microsoft? Porque Windows no nace como Windows, sino Windows viene a ser parte de una compañía llamada Microsoft. Esta empresa o compañía fue fundada en el año 1975 por dos personajes conocidos. Uno de ellos es el barbudo Paul Allen, y el segundo es el jovencito nerd William Henry Gates, más conocido en el ambiente artístico como Bill Gates. Estos señores hicieron una fortuna con su compañía. Aquí lo ven con saco, camisa y solamente a Gate con corbata. El señor Paul Allen se le quitó la barba y quedó así. El señor Bill Gates creció y bueno, siguió así. Estos señores estudiaban juntos. Ellos trabajaban en máquinas grandes, que estos eran los ancestros de las computadoras actuales. Estos son los famosos PDP-10. Que eran proporcionadas por Digital Equipment Corporation. Bien, Paul con William o Bill Gates, ellos trabajaban con estas máquinas, ellos programaban, hacían sus lenguajes de programación aquí. Todo lo que ellos llegaron a hacer empezó aquí. Ellos iniciaron con estos equipos grandotes. Lo que tú ves ahora en tu casa o lo que tú tienes ahora en la mano, llámese una laptop o una computadora personal, antes no eran como ustedes lo ven ahora, sino eran todas estas maquinotas que tenían tamaños enormes, ¿no? Más grandes que nosotros mismos. Bien, bueno, estos eran las máquinas con las que se iniciaron estos tipos de trabajos, para más o menos entender un poco el propósito que tuvo en la fundación Microsoft. Fue que Paul con William quisieron que cada persona tenga en su casa una computadora personal, porque ellos miraron la enorme utilidad que tenía para que puedan cada uno de ustedes, y no yo en este caso, usarla. Si ustedes se dan cuenta, ahora yo me comunico con ustedes por medio de un equipo pequeño y por medio de la internet, en este caso YouTube o Facebook. Y todo esto fue un sueño hace muchos años atrás. Bueno, estos señores, al fundar Microsoft, llegaron a crear lenguajes de programación. El primer lenguaje que crearon fue el lenguaje BASIC. Para no extenderme mucho en lo que es la explicación, cada uno de nosotros tenemos lenguajes. Por ejemplo, yo me comunico con ustedes a través del castellano, del español, debido a que yo manejo ese lenguaje, y ustedes también. Sin embargo, las máquinas manejan su propio lenguaje, su propio idioma, su propia forma de comunicarse. Así como un claro ejemplo son los sordomudos, que usan el lenguaje de señas, ¿cierto? Porque es la forma como ellos pueden comunicarse. Y las máquinas se comunican también por un lenguaje propio. William con Bill usaron sus conocimientos para crear un nuevo lenguaje en los equipos. Y el primero de ellos fue este de aquí, el lenguaje BASIC. Fueron avanzando, crearon el famoso lenguaje Microsoft Fortran, también un poco complicado para cualquier persona que no maneja el tema de programación. En el año 1980, la empresa IBM contrata a Microsoft. IBM quería tener una plataforma donde pueda usar todos sus programas, todo aquello que ellos habían creado. Entonces contratan a Paul con Bill Gates para que puedan ellos crearle un sistema operativo a IBM. Entonces ellos sintieron la presión y al no poder lograrlo con los recursos que ellos tenían, decidieron comprar un programa que en aquel entonces habían creado, ¿no? Había creado un personaje. En ese entonces, en el año 1980, ya existían muchos programadores, gente que creaba, que generaba. Por ejemplo, los robots es una mezcla de electrónica con programación.
¿correcto? O sea, estas cosas existen desde hace muchos años atrás y actualmente todavía siguen vigentes. Ya les explicaré en futuros videos de qué se trata. Bueno, Bill Gates, juntamente con su compañero Paul Allen, empezaron a dedicarse más de lleno a su empresa y decidieron comprar este programita QDOS, o Q2, como quieran llamarlo. Este programita lo obtuvieron desde, bueno, comprándoselo a este señor, el que era un programador. Este señor es Tim Patterson, ¿correcto? Él era un programador también como Bill Gates, como Paul Allen. En ese entonces abundaban este tipo de personas. Y este programita pues le sirvió mucho a Bill con Paul para que puedan seguir avanzando con sus creaciones. Y era mucho más sencillo para ellos, obviamente. ¿Cuánto creen ustedes que costaría este programa? ¿Cuánto creen ustedes que este señor Tim Patterson les hubiera vendido este programa? ¿A cuántos soles? ¿A cuántos dólares? No sé. Pongan un precio, o imagínense un precio, porque ahora no puedo conversar con ustedes, me olvido que estoy en un video solamente. Cuando este señor Tim Patterson creó el sistema QDOS o Q2, se lo vendió al señor Paul Allen con Bill Gates a un precio módico de $50,000, que este programita costó $50,000. ¿A cuánto le vendría bien un billetito de ese calibre? No sé, ¿no? Ahorita necesito, bueno, no hablamos de necesidades porque vamos a salir llorando. Bueno, Bill Gates junto con su compañero empezaron a usar este sistema, pero ya en el año 1981 ellos desarrollaron o modificaron este sistema, lo modificaron por el famoso DOS o Microsoft DOS. Solamente le cambiaron la Q por Microsoft. Genial, ¿no? Pero no solamente fue el cambio de nombre, sino también cambió la plataforma. Ya no era una plataforma azul como ustedes ven aquí, sino era una plataforma negra como la que ahora les voy a mostrar. Esta plataforma fue implementada en todos sus productos de Windows, pero Windows, antes de que sea creado como Windows, era esto. Esta pantalla negra que ustedes ven era el principio de todo lo que empezó a hacer o a hacerse. Si ustedes se fijan aquí, tengo la pantalla negra, que es el famoso DOS o también conocido como el Command. Estoy aperturando una ventana del explorador para que ustedes puedan ver también mi máquina o bueno, lo que contengo en el equipo. Si ustedes se fijan, voy a poner aquí a un lado la pantalla de Windows que ustedes pueden ver aquí con un botón de cerrar, de maximizar, de minimizar. Y también a otro lado voy a poner la pantalla del DOS, que no tiene nada de lo que ustedes ven acá. Si yo quiero cerrar DOS, tengo que decirle exit, se cierra. O sea, si es que yo quiero cerrar esta ventana, lo único que hago es darle clic al botón cerrar, ¿correcto? DOS no tenía estos botones. Estos botones que ustedes ven acá arriba es porque ya DOS es parte del sistema Windows. Antes solamente se veía la pantalla negra y estas letritas, ¿correcto? Es más, no se veía así, todo, sin nada, solamente ¿dónde estabas? ¿Correcto? Bien, ahora, yo he insertado mi USB, aquí está mi USB, en el disco D, soy Shen. Si es que yo entro en mi USB, le tengo que dar doble clic para poder ingresar a la pantalla de mi USB y aquí puedo ver todo lo que yo tengo, ¿correcto? Sin embargo, aquí en la pantalla de DOS, para yo saber qué es lo que tengo en mi unidad extraíble, primero tengo que entrar al USB. ¿Cómo voy a entrar al USB? Tengo que darle a escribir D, dos puntos, Enter. Aquí ya ingresé al USB. No se dieron cuenta, si no se dieron cuenta, porque antes no había este ambiente gráfico que ustedes manejan, que todos nosotros manejamos. Antes era solamente así. Aquí ya entré al USB. Quiero saber qué tengo en el USB. Tengo que presionar el comando dir y ahí está. Acá está, vea, aplicaciones. Belén Coimex, acá está Belén Coimex. Acá está todo lo que tengo acá, está acá. Y también me aparecía con la fecha y la hora en que fueron creados, ¿no? O actualizados. ¿Qué más? Si es que yo quería ingresar ahora a la carpeta o Tecnoshen, ya. Vamos a la carpeta Tecnoshen. Si yo entro desde aquí, ¿qué voy a encontrar? Tengo que darle doble clic primero para que yo pueda visualizar todo lo que hay en Tecnoshen. O sea, acá me estoy descubriendo con ustedes. Tecnoshen.
Ahora, aquí para poder ingresar, ¿qué tengo que poner? cd, cambio de directorio, aplicaciones. Enter y ya está. Esta es la ruta. Estoy dentro de D, estoy dentro de aplicaciones. Quiero saber qué hay dentro de aplicaciones. Tengo que poner dir. Y ahí está. Igual. Fuentes. Acá está. ¿Dónde está? Fuentes. Ah, perdón. No era aplicaciones. Era Tecnoshen. CD. Dos puntos. Y enter. Para retroceder. Y acá pongo poner CD. Tecnoshen. Y ahí sí dir. Ahí estamos. Ahora sí. Acá está. 1.txt, hoy presentamos, bla 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 bla. ¿Se dan cuenta? Bueno, voy a salir porque no quiero que me descubran mucho todo lo que hago. No, bueno, no hay nada que ocultar. cd para dos puntos para retroceder y dir para saber qué es lo que hay. Y aquí está. Quiero abrir este archivo, archivo.txt. Si yo en Windows quiero abrir un archivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dale doble clic, ¿verdad? Y ahí voy a ver lo que hay. Acá yo he escrito yo he creado este archivo y le he puesto: hola gente brava, si están viendo este video o esto, es porque si funcionó el comando usado en la pantalla del command. Jeje. Voy a cerrar. Esta es la pantalla del command. ¿Por qué les llamamos también pantalla del command? Porque cuando les mencionaba o les hablaba acerca de Pool, cuando ellos compraron este sistema, esta pantalla azul que ustedes ven trabajaba con comandos y Bill Gates juntamente con Pool tenían que aprender todos los comandos necesarios para poder trabajar en ellos. Sin embargo, ellos crearon un software que podía traducir todos esos comandos. Ese software era usado, traducía los comandos que estaban en el famoso command.com. Este señor Tim Patterson tenía esos comandos, ¿no? Y bueno, sigamos con los demás para no complicarles la existencia. Entonces, aquí si es que yo quiero abrir este archivo en la pantalla del command o del DOS, tengo que escribir archivo.txt y se abre. En este caso se abre el archivo en el blog de notas porque ya existe, ya tengo el blog de notas, aquí está. Pero si es que yo quería verlo directamente en la misma pantalla negra, si es que no tenía, por ejemplo, en aquel entonces no existía el blog de notas que ahora tenemos. ¿Y qué se hacía? Se escribía type y archivo.txt y se podía ver lo que había en ese archivo. ¿Se dan cuenta? Bueno, no voy a darles una clase de DOS ahora, eso es todo un mundo aparte, sino que voy a centrarme en lo que estaba hablándoles de la historia de Windows. Gracias por ese paréntesis. Ah, por cierto, ¿no? Ustedes sabían que para salir del DOS no había esta X, si no tenía que escribir exit y chao. Ah, perdón, no David, sí, exit. Cuando escribías un comando que no era válido aparecía esto: no se reconoce el comando. Exit y chao. Correcto. Sigamos ahora con las clases. Como les decía, en el año 1981 se modifica SQ2 por el famoso DOS que acabamos de ver. Bueno, 4 años más tarde, cuando ya avanzaron ellos en todo su sistema, en toda su creación, en el año 1985 se genera la primera plataforma, Windows. O sea, la empresa Microsoft crea Windows, la versión 1.0. Y como ustedes pueden ver aquí, esto es lo que hay. Así se miraba antes la pantalla de Windows. El reloj grandote, las ventanas así. Todavía no existían los botones para maximizar, cerrar. No existían esos botones. ¿Qué más? Bueno, sí había un botoncito de OK, pero aquí no existía el mouse tampoco, sino todo era a través del teclado. Se usaba solamente el teclado para poder trabajar, ¿sí? Era todo un mundo diferente al que ahora vivimos. Y bueno, también tenía requisitos. Se decía que se requiere como mínimo 256 KB o kilobyte, y se recomienda tener el doble, ¿no? 512 kilobytes. ¿Qué es un kilobyte? ¿Qué es un KB? Como ustedes ven aquí. Bien, voy a hablarles un poco acerca de este tema, ¿no? De las unidades de medidas. Para poder entender un poco, ustedes conocen qué es un metro, qué es un kilómetro, ¿verdad? Para tener una noción, un metro es la unidad base que ustedes pueden ver en pantalla. Luego sigue un decámetro hacia arriba. Un decámetro tiene 10 metros. Un hectómetro tiene 100 metros, una hectárea, ¿no? Un hectómetro tiene 100 metros.
Un kilómetro tiene 1000 metros. Si es que vamos hacia abajo, un decímetro tiene 0.1 metro, es la décima parte de un metro. Un centímetro tiene 0.01 metros. Quiere decir que es la centésima parte de un metro. Y un milímetro es la milésima parte de un metro, ¿no? Que es 0.001 metros. También hay otras medidas, como por ejemplo en el tiempo, ¿no? El segundo, que es bueno, la base, podemos tomarlo como base. Luego sigue el minuto. En un minuto, ¿cuántos segundos hay? ¿Ah? ¿60? Sí, ¿verdad? Sí, 60 segundos en un minuto. Luego sigue la hora. En una hora, ¿cuántos minutos hay? ¿60? ¿Sí? Sí, 60 minutos hay en una hora. ¿Correcto? Y así, en un día, ¿cuántas horas hay? 24 horas. En una semana, ¿cuántos días hay? 7 días. En un mes, 30 o 31, 28, dependiendo de qué mes sea. En un semestre, ¿cuántos meses hay? 6 meses. En un año, 12 meses. En un lustro, 5 años. En una década, 10 años. Y así sucesivamente hay unidades de medidas para el tiempo, el espacio, etc. En la informática también hay unidades de medidas. En la informática ustedes pueden ver la unidad más pequeña de medida es el dígito binario, que vendría a ser un bit, así como ustedes ven en pantalla, un bit. Acá está, ¿dónde está? A ver, bit. Acá está, el famoso bit, la unidad de medida más pequeña, dígito binario, bit. Entonces, ustedes pueden entender un poco mejor el tema del bit si se les explico un poquito. Es un poquito extenso, pero bit es el sistema o la forma en cómo el equipo, la computadora reconoce a todo lo que tiene. La computadora, cuando ustedes ven una imagen o ven una letra o una palabra, la computadora no ve eso. La computadora lo que ve son ceros y unos, nada más. Ese es el lenguaje de máquina. El lenguaje base de máquina son ceros y unos. Son dígitos binarios, ¿correcto? Unos y ceros nada más. Eso les puedo explicar de una forma más profunda si desean en el futuro. Pero vamos a seguir con las unidades de medidas. Ahora, el byte es un carácter. Puede ser una letra A, el número 1, etc. En un byte hay 8 bits. En un kilobyte vamos a encontrar 1024 bytes, ¿correcto? En un megabyte hay 1024 kilobytes. En un gigabyte hay 1024 megabytes. O sea, va en forma ascendente. El más pequeño es un bit, luego sigue un byte, luego sigue un kilobyte, luego sigue un megabyte, un gigabyte, un terabyte, peta, hexa, zeta, iota, bronto y jotbyte, que tiene 1024 brontobytes. Cuando nosotros empezamos a trabajar con lo que es un USB, por ejemplo, o un disco duro, generalmente ahora en nuestro tiempo ya conocemos lo que es un gigabyte o un terabyte. Si es que no lo sabes, ahí está el progreso, cómo fue avanzando. Antes no era posible trabajar con todas esas cantidades, sino a lo mucho se trabajaba bueno, con KB, con kilobytes, que eran 1024 bytes uno, y así avanzaba. No era mucho la necesidad de espacio que se tenía como ahora, ¿no? Como ahora te piden, no sé, que tengas gigas y no megas ni kilos, bytes. A futuro, bueno, ya actualmente se está usando lo que es el terabyte, que son espacios enormes. Si quieren entender un poco mejor, por ejemplo, en un mega puede tener, una canción puede pesar hasta 3 megas, una canción. Por ejemplo, no sé, ¿no? Una canción que ustedes se conozcan de ahora, una canción actual, la última que ha salido, esa canción puede pesar hasta 3.8, 3.9 o 4 megas, exagerando, ¿correcto? Megabyte. Entonces, si tienes un USB de 1 gigabyte, ¿cuántas canciones crees que puedas tener? Más o menos algo de 1000, por ejemplo, ¿no? Exagerando, ¿verdad? Y así vamos a ver cuántas canciones podemos tener. ¿Te imaginas tener un USB de un gigabyte? Es de verdad alucinante. Y me imagino que en el futuro vamos a tener mucho que ver con estas nuevas medidas. Hasta ahora ya se está saliendo al mercado lo que es el petabyte, ¿sí? El terabyte ya tenemos un tera en, por ejemplo, Google Drive.
y el petabyte ya va a futuro, ya se está usando ahora en algunas unidades. Bueno, continuamos con lo que sigue. Ya Microsoft había creado, ¿no?, este Windows 1.0, la versión 1.0, y fue avanzando. En el año 1987, cuando yo nací, Microsoft crea la versión 2.0. Crearon esta versión y crearon también otros software, otras aplicaciones como es el Excel y el Word, que es un documento de texto, y Excel una hoja de cálculo. Crearon un programa de diseño que es el CorelDRAW, y crearon muchos otros más. También implementaron lo que es el panel de control. Como verán, el panel de control es un apartado del mismo Windows que permite configurar todo aquello que tenga que ver con el sistema, ¿no? Yo en este equipo estoy usando el Windows 7, Windows 7, y cuando yo quiero ingresar también al panel de control para configurar, puedo visualizar las herramientas que son útiles, como la configuración de la apariencia, el reloj, idioma y región. Si yo tengo un equipo en Estados Unidos y lo compro y quiero usarlo aquí en el Perú, tengo que cambiarle la región, el sistema de seguridad. O sea, son opciones configurables del mismo sistema operativo, la cual están en el panel de control. En el año 87 fue cuando empezó a haber ese tipo de herramientas nuevas en el Windows, ¿correcto? Bueno, avanzamos en el año 90, la versión 3.1, 3.11, que fue en realidad el complemento de las anteriores. Ya existían los botones de control. En el año 93 ya Microsoft hace una revolución, ya sale Windows NT, la cual era muy útil para las empresas. Te pedían un poco más, 12 megas de RAM y un disco duro de 75 megas, ya no eran KB, sino megas. Avanzamos. Microsoft Microsoft NT sacaron nuevas versiones, el 3.1, la 3.5 y la 4.0. Eran nuevas versiones que Microsoft empezó a actualizar. Si se dan cuenta, ya la NT 4.0 ya se va viendo más o menos como nosotros usamos ahora, ¿verdad? Ya con el botón inicio. Entonces, cuando avanzamos más, en el año 1995 se sacó el mucho más comercial Windows 95. Esta versión ya tenía una apariencia mucho mejor que las anteriores. Esta apariencia ya es más conocida por nosotros. Si se dan cuenta, ya podemos visualizar el botón de maximizar, restaurar, recerrar. Podemos ver la barra de estado, etcétera. Esta versión fue mucho más comercial que las anteriores. Ya era más conocido el Windows, ya muchos en sus casas tenían esta versión. Obviamente en el año 95 era todo un lujo tener un equipo. Esta versión te pedían estos requisitos. O sea, esta versión de Windows, si tú tenías una computadora, podías instalar el Windows y tenías que tener estos prerequisitos en tu equipo. O sea, que tu equipo tendría que tener esta forma, esta capacidad, esta dimensión para que pueda entrar el Windows. Un procesador 386. ¿Qué es un procesador? Esta pequeña cosita que ves acá es un procesador, ¿correcto? El 386, bueno, se recomendaba siempre un poquito más, ¿no? El 486. Aquí está el procesador 486, te lo presento. ¿Qué es un procesador? El procesador es la unidad o el centro o el alma del equipo. Es la unidad que procesa toda la información. Que por cierto, aquí ya existía el mouse, ¿sí? Ya el mouse no existía en las versiones 2.0, 1.0, no existía el mouse. Ya el mouse aquí ya era utilizable, hasta en el NT ya era utilizable. Y bueno, el procesador tú lo puedes, si es que tú abres tu equipo, te invito a desarmar tu equipo, desármalo, y vas a ver esta plataforma. Si tienes un equipo CPU, vas a ver esto de aquí. Aquí donde está la mano cogiendo ese ventiladorcito que es el cooler, cuando lo sacas vas a encontrar esto de aquí. Y aquí está el procesador, aquí se instala el procesador. Si un equipo tú lo compras y no tiene este procesador, nunca va a funcionar. O sea, si lo prendas, en realidad no va a prender, porque no tiene forma de responder, no tiene nada que puedas hacer, ya que no va a recibir órdenes ni va a procesar ninguna orden. Si yo te digo, oye, apaga tu máquina, tú estás entendiendo que tengo que apagar mi máquina, y por ende lo voy a apagar si quiero hacerlo. Si a alguien que no te escucha, que no entiende, que es alguien que no tiene ningún entendimiento, a un bebito, por ejemplo, tú dile, oye, por favor, hijito, anda, corre, párate y tráeme un vaso de agua. A un bebito de 2 meses de nacido, no te va a entender porque no puede, no tiene esa capacidad. Es igual con el equipo. Este procesador tiene la capacidad
de entender lo que tú quieres que la máquina haga. Entonces, bueno, te pide memoria, que más adelante le voy a explicar, 4 megas de memoria, espacio de disco duro necesario. El disco duro es este de aquí. Si tú abres tu equipo vas a encontrar este pequeño cuadradito que es el disco duro. Si ustedes se fijan bien, arribita dice 500 GB, que son 500 GB. Ya habíamos hablado de la unidad de medida anteriormente. 500 GB. Este es demasiado, ¿no? O sea, aquí solamente te piden, ¿qué? Exagerando, unos de 35 a 40 megas, exagerando. Acá está ese espacio de disco duro necesario normalmente para actualizarse. A Windows 95 es de 35, aquí está 35 a 40 megas. O sea, en 1 GB hay 1024 megas. Entonces, ese disco duro de 500 GB es demasiado, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Te pide ese espacio de disco duro, bueno, y te pide también la conexión de HD y VGA. Perdón, VGA. Antes de explicarte eso de aquí de VGA, te quiero pedir que entiendas esta imagen. Creo que muchos han conocido los memes, ¿no? Sin HD, con HD. Aquí está un famoso cachay, carechancho, mondonguito. Ese es mondonguito con Claudio Pizarro. Mondonguito es un cómico de Perú y Claudio Pizarro es un futbolista muy reconocido, ¿no? Si se dan cuenta es un chiste, ¿no? Sin HD se parece a mondonguito y con HD es Claudio Pizarro. Es la resolución, es cuán buena va a ser la forma en que vas a ver la imagen que tú tienes en pantalla, ¿no? Esa es lo que es la resolución VGA, la última parte, ¿no? La resolución VGA o superior. La primera resolución era VGA, luego se ascendió a SVGA y así fue empezando a ascender, ¿no? Hasta llegar a lo que es ahora es HD, ¿no? A alta definición. Bien, vamos a avanzar. En el año 98 sacó esta versión de Windows 98 que ven aquí. Si se dan cuenta, esta es una buena resolución y la resolución iba a aumentar. Si ustedes se dan cuenta, esa imagen es grandísima. O sea, bueno, las pantallas antes eran así de grandes. No tenían una buena capacidad. Si se dan cuenta, de arriba abajo, donde dice mi computadora, desde aquí hasta abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 iconos. 6 iconos. Si es que nosotros vamos al escritorio de este equipo que yo estoy usando, vamos a tener, mira, perdóname, vamos a ver. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 iconos. Sin embargo, yo puedo modificarlo para que tenga mucho más de 5. De arriba abajo se pueden contar hasta 12, 10, si es que yo cambio la resolución de la pantalla. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a enseñar más adelante, el cambio de la resolución de pantalla, no me quiero adelantar. ¿Sí? Sigamos, esa es la versión 98 de Windows, ¿no? Esa versión tuvo su actualización al 98 SE y luego viene el Windows 2000. El Windows 2000 más que nada es un tema del uso empresarial. En las empresas empezaron a usar el Windows 2000 por su mayor capacidad, tiene una capacidad enorme. ¿Correcto? Las versiones nuevas que sacaron fueron el Windows 2000 Profesional, Server, Advanced Server, Data Center Edition. Y también sacaron la versión Millennium, Windows Millennium, que fue también una versión comercial para las casas, para los domicilios. Bien, llegamos a la versión de Windows XP. Esta es la versión más conocida, la más comercial, la que tuvo un mayor auge en todo el mundo. O sea, con esta versión empezaron a volverse millonarios también, lo que es Bill Gates con Paul Allen. La versión Windows XP sacó, era la primera versión que te pedía que tengas un código de licencia. O sea, porque era ya Windows Microsoft tenía tantos clientes que obviamente empezaron a surgir las versiones piratas, los Windows piratas que se venden en los mercados negros, por no mencionar uno en específico, que muchos me imagino que deben saber cuáles son. Esos Windows piratas afectaban obviamente a la economía, por eso es que Microsoft saca esta versión y pide una licencia, otorga una licencia. Aquellos que compraban la versión original tenían la licencia. Pero todos sabemos que podemos romper ese paradigma, ¿no? Windows XP sacaba versiones, el Series Pack 3 fue la última que ven en pantalla, Series Pack 3. El Series Pack 1 fue en noviembre de 2002, fue lanzado. El Series Pack 2, la actualización, en agosto de 2004. Y el Series Pack 3 fue en el año 2008, en mayo. Windows XP, si se dan cuenta, salió desde el año 2001
hasta el 2008 estuvo su auge, tuvo un buen tiempo. Esa era la pantalla del Windows XP. Era mucho más amigable, mucho más visible, mucho más vistosa y en realidad era muy agradable a la vista. Entonces, la versión de Windows XP te pedía estos requisitos. El procesador, que hablábamos al principio, ese pequeño cuadradito tenía que ser de 233 MHz. O sea, ya era un equipo que procesaba mucho más rápido la información que tú le dabas. En las versiones anteriores, las del 95, las NT, era todo un padecimiento. Cada orden que tú le dabas al equipo demoraba minutos, bueno, no minutos exagerando, pero sí demoraba bastante en procesarlas. Ahora ya las versiones de Windows XP pedían más velocidad, más procesador, la memoria era de 64 megas, el VGA te pedía un super VGA, o sea, ese VGA, que no te pedía solamente un simple VGA nada más común, y el disco duro era de 1.5 GB, lo que necesitabas para poder instalar este Windows, ¿correcto? Bueno, y cuando ya hubo las siguientes versiones del Series Pack 2 y 3, te pedían ya 1.8 y 900 megas, ¿no? Ya el Series Pack de 3 era menos. Sigamos con el tema del Microsoft Windows. Ya en el año 2006 sacó el Windows Vista, que en realidad sufrió de miles y miles de protestas, por así decirlo, ¿no? De comentarios negativos, de críticas, porque el Windows Vista, si bien es cierto, era muy agradable a la vista, valga la redundancia, pero te pedía demasiados recursos. Un procesador de 800 MHz, una memoria de 512 RAM y un video tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0. Y te pedía 15 GB de espacio libre del disco duro. Y en HD te pedía hasta 20 GB de capacidad. Entonces era demasiado lo que te pedía Windows Vista. Por eso es que no duró mucho en el mercado. La memoria es esta de aquí. Si se dan cuenta, en la de arriba dice 1 GB, que es una memoria de 1 GB. ¿Correcto? Entonces, y para que tú puedas instalar la memoria, abajo, si te das cuenta, está la ranura. Cuando tú apertures la máquina, tú vas a ver esas ranuras y en una de esas vas a poder colocar la memoria. Vamos a avanzar. Ahora sí, vamos al Windows 7. En el año 2007 sacan esta versión, que es la versión que yo uso, como les mencionaba. Esta versión de 2007 yo la estoy manejando ahora, que es la que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Es la que vamos a revisar, a manipular, porque es la que yo tengo en mi máquina. A futuro voy a trabajar también con la versión Windows 8 y Windows 10, que son las que son más actuales. Esta es la pantalla. Si se dan cuenta, están los iconos, corres, vuelas, abajo está la hora. Antes era una hora grandota, acá abajo está la hora más pequeña. Tú puedes configurarla dándole solamente un clic y dentro de acá cambiar la configuración de fecha y hora, ¿sí? Es la versión del 2007, es la versión del Windows 7 que se está manejando en este equipo, ¿no? Si deseas tú ver cuál es la versión de tu equipo, puedes presionar la tecla Windows con la tecla R para que salga a ejecutar, o si no, le das clic al botón inicio, aquí a inicio, le das a ejecutar y vas a escribir las palabras WinVer para que tú conozcas cuál es la versión de tu equipo. En mi equipo, como les mencionaba, yo tengo la versión Windows 7. Al escribir WinVer aparece aquí Windows 7, la versión Starter, y me aparece aquí más información: Microsoft Windows, versión, compilación, Series Pack 1, etc. ¿Sí? ¿Correcto? Sigamos. Luego de que sacaron el Windows 7, te pedían estos requerimientos. Cuando nosotros trabajamos con el Windows, ya tenemos actualmente dos arquitecturas, que es la de 32 bits y la arquitectura de 64 bits. ¿Pero qué es eso? Imagino que ustedes han escuchado acerca del 32 bits y 64 bits. Lo que sucede es que hay equipos que tienen una capacidad superior. Hay equipos que son actualmente, sacaron los procesadores de 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, etcétera. O sea, antes eran las Pentium y ahora son las Core. Core i5, Core i6, 7, etc. Las Core son las más actuales y son las más rápidas, son las más veloces. Y tienen una capacidad, pues, obviamente enorme. Si se dan cuenta, las computadoras básicas, actualmente las básicas son así pequeñas, que tienen 1 GB, 2 GB de RAM, hasta 3, 4 GB de RAM, son las que pueden ser compatibles con la arquitectura de 32 bits. O sea, cuando tú escuches 32 bits, quiere decir que esta versión de Windows de arquitectura 32 bits, puedes instalarlo en máquinas que no necesitan muchos recursos. Cuando tú escuches un Windows de arquitectura de 64 bits,
ese Windows se necesita instalar o se puede instalar en una máquina que necesita mucho más recursos, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo mejor? Obviamente el que tiene menos recursos va a ser un poquito más lenta, un poquito menos rápida, y la de 64 bits va a ser mucho veloz, ¿no? Va a ser mucho más rápida, va a tener muchas más capacidades y vas a poder trabajar con otras cosas mucho más fácilmente, ¿sí? Bueno, en ambas te piden el procesador de 1 GB, el RAM de 1 GB arriba, 2 GB abajo. Dispositivos gráficos ya no es VGA, si se dan cuenta, es mucho más avanzado. El WDDM para Windows aéreos, bravazo. El disco duro de 16 GB y 20 GB abajo, ¿no? Y una unidad óptica DVR que se usa, ¿no? También el lector de disco. Bueno, actualmente ya se usa el Windows 10, pero esta es la del auge, ¿no? De Windows, la última que salía, la del Windows 8. Si te das cuenta, trabaja en las dos arquitecturas, la de 32 bits, 64 bits. Te piden siempre 1 GB y memoria RAM 1 y 2 GB respectivamente. Ambos ya trabajan con una sola tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es como la memoria, también tiene una ranura donde tú la colocas, ¿no? Donde ahí puedes conectar también el cable que va del monitor al CPU. Y el disco duro obviamente te pide similar al del XP. Y la pantalla, ¿no? Puede ser una pantalla táctil, ¿no? Si te das cuenta. Este Windows 8 también fue instalado en los celulares, ¿no? También puedes usarlo en celulares, el Windows Phone, ¿sí? Se usa esa misma arquitectura. El lanzamiento fue en el año 2012, en octubre, el lanzamiento inicial. Y cuando se tuvo la versión estable fue en el año 2013. Actualmente se trabaja con el Windows 10, si te das cuenta es similar, los requerimientos que te piden son similar al del XP, al del Windows 7, al de Windows 8 es similar, te das cuenta, no es mucho los requerimientos, no varían mucho. Y esta es la apariencia que tiene, ¿no? Ya tienes un menú inicio que está a la izquierda, ya no te ocupa toda la pantalla porque era muy engorroso, ¿no? Bien chicos, esta es la forma en cómo nosotros espero que no haya sido demasiado aburrido, pero es así como creció el Windows. Ese es el proceso que tuvo Microsoft de la creación del sistema operativo Windows. Espero que les sea de mucha utilidad, que les haya sido de mucho beneficio en sus conocimientos, y ya verán que podamos usar todo lo que viene en adelante aquí en Windows. Por favor visíteme pronto. La siguiente semana espero grabar un video diferente en el que ya voy a empezar a darle utilidad a este Windows. Si ustedes pueden ver mis videos anteriores, tenía también hablo de las combinaciones de tecla y dificultad, pero me pareció correcto iniciar hablando acerca de la historia. Muchas gracias por su atención, espero que todos estén bien. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y muchas gracias una vez más. Chao.